Buenos y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría y con el gusto de siempre en este programa Palabra y Vida, como nos escuchamos cada sabadito por la mañana. Y en esta ocasión tenemos nuestro invitado del mes de diciembre, en este programa que viene a compartir con nosotros un tema muy bonito, muy ad hoc a este año. La alegría del Evangelio transmitida por Radio Guadalupana llega hasta ustedes a través de este programa y de la tremenda Noemí, que nos acompaña en los controles cada semana y hace posible que nuestras voces lleguen hasta ustedes. Este es el último programa de invitado del mes de este año civil. Y bueno, está con nosotros el día de hoy Tina Rangel. Recordarán ustedes que ya estuvo por aquí hace algunos meses y está nuevamente en el programa. Estamos recordando este sábado, déjeme decirle antes de empezar con el tema de hoy, a San Malaquías. Seguramente usted lo recuerda como uno de los 12 profetas menores, que fue después del destierro de los judíos a Babilonia. Fue cuando estuvo trabajando Malaquías en toda esa parte de la reconstrucción. Anunció el gran día del Señor y su venida en el templo y la oblación pura que siempre y en todo lugar se le iba a ofrecer. Muy adecuado este pensamiento de Malaquías a este tiempo de Adviento que estamos viviendo. Así que bueno, ahora sí, déjeme continuar un poquito y decirle que el tema que platicaremos hoy, o que Tina nos trae el día de hoy, es sobre la carta apostólica del Papa Francisco, que se llama Patris Cordi, en latín, lo que significa con corazón de padre. Y pues, ¿de quién cree usted que habla esa carta? Pues habla de nuestro Señor San José. Esta carta la escribe su santidad para tenerla presente durante todo el año. Sabrá usted que acabamos de terminar el año decretado por el Papa como año de San José, que se llevó a cabo desde el 8 de diciembre del 2020 hasta el pasado 8 de diciembre de este año. O sea, acabamos de terminar, pero todavía tenemos esa esencia, ese sabor, esa fragancia de San José que nos acompaña, y que pues la intención del Papa es que nos acompañe durante toda nuestra vida, nos sirva de modelo, de ejemplo, de guía, de intercesor, porque pues ha tenido sus épocas en que ha estado medio olvidado San José. Entonces ahora, a mí un detalle que se me hizo muy bonito del cambio en la liturgia fue que dentro de la plegaria eucarística, cuando se mencionaba a María, pues se mencionaba nada más a María, ahora es María y su esposo San José. Entonces ahí está siempre presente. Así que, bueno, antes de iniciar nuestro programa de hoy, vamos a lo que siempre vamos y que nos ayuda Fabián. ¿Qué creen ustedes que es esto? Pues la oración inicial. Fabián, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, Jorge. Buenos días a todos. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz. Sé tú nuestro guía para que evitemos todo mal. Amén. 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 Muchas gracias, Fabián. Pues ya lo escucharon ustedes de Jorge, nos acompaña hoy Tina Rangel para tener una última reflexión a este documento eclesial que nos habla de las cualidades de este santo patrono de la Iglesia, o este patrono de la Iglesia Universal. Y bueno, no quiere decir que escuchemos esto para meterlo por ahí en un closet o dejarlo en un rincón olvidado, como la muñeca fea, nada, todo lo contrario. De ahora en adelante, habiendo escuchado a Tina,
lo vamos a recordar más seguido. Entonces, qué bueno que su santidad, Papa Francisco, nos ha dejado este documento que nos va a ayudar mucho a nuestra muy flaca memoria y nos va a recordar este ejemplo de santidad que podemos ir siguiendo de cerca y nos va a ayudar a todos en la vida. Así que no nos dilatemos más y vámonos guiados por Tina en este tema preparado por ella el día de hoy. Así que iniciamos nuestra sección, invitado del mes. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, mi querida Tina. Me da mucho gusto volver a tenerte en este espacio. Como ya ahorita decían, pues ya es tu segunda vez que nos acompañas. Te agradecemos el que hayas aceptado esta invitación a compartirnos este tema, que es de mucha utilidad para todos los que queremos y deseamos entrar en el reino de Dios. Mencionaba ahorita Jorge que el Papa escribió esta carta apostólica sobre San José, ¿sí? Durante este año pues hemos escuchado más sobre San José y me gustaría preguntarte si hubo algún motivo especial, además de este año, que te llevó a desarrollar esto que nos vas a platicar el día de hoy, esta mañana. A ver, Tina, coméntanos, platícanos. Pues sí, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer, un honor estar nuevamente aquí en este programa de Palabra y Vida. Estoy muy contenta de volver a verlos, de estar acompañándolos en este día. Y pues saludo muy especialmente a todos los radioescuchas que nos están sintonizando por medio de Radio Guadalupana. Quiero enviar un saludo muy cariñoso a mis sacerdotes de mi parroquia, de Nuestra Señora del Refugio, al padre Juan Manuel Sánchez Vaca, que es el párroco, y al padre Samuel Gómez Rodríguez, que es el vicario. Ellos son misioneros de la Natividad de María. Un saludo también a toda mi comunidad parroquial y muy especialmente a mi querida Asamblea de Matrimonios. Pues sí, Katy, hay un motivo muy especial por la que el Papa también escribió esta carta en este dedicado a San José. El motivo es el 150 aniversario de la San José, patrono de la Iglesia Universal. Papa Pío IX, que movido por grandes que enviaban a la Iglesia, como la hostilidad, el compromiso de los hombres, tuvo a hablar a este gran santo para que la Iglesia surgiera mismo en el que estaba a punto de caer. Gracias, Tina. ¿Podrías ahora compartirnos cuál es la intención de esta carta que el Papa escribe con este motivo que ya comentaste? ¿Qué es lo que nos quiere recordar? Papa Francisco ha querido dedicar un año a San José para que conozcamos sus virtudes, su valentía, su obediencia y el gran apoyo que podemos obtener de este gran santo. El Papa Francisco ha querido recordarnos también en este año dedicado a San José lo importante que es para la Iglesia y para nuestras familias. San José es cercano a nosotros, es el ejemplo de ser un papá, un esposo, un hijo de Dios. Aquí también podemos ver cómo el Papa hace una invitación y también quiere hacer justicia a los varones y recordarles que retomen su valor como cabezas de familia, que ellos son los encargados de custodiar la familia, de guiarla, de amarla y de llevarla al cielo. El Papa escribe esta carta en tiempos de pandemia para dejarnos un intercesor, un apoyo en tiempos de desesperanza, de angustia, cuando todo se veía muy oscuro y no veíamos la salida. Y ese intercesor, pues, es San José. Un hombre siempre a la sombra, pero con un gran protagonismo en la historia de la salvación. Como en estos tiempos de dificultad, de enfermedad, también hubo tantos médicos, tantas enfermeras, tantos sacerdotes que nos impulsaron a la oración y a la paciencia para no caer en el pánico, sino crear corresponsabilidad. Santa Teresa de Ávila, la gran mística de nuestra iglesia, ella siempre les decía a todo el que la quería escuchar: busquen, acudan a San José, él les ayudará.
A mí siempre me ayuda, decía la santa. Su intercesión no falla. Su Hijo Jesús le sigue obedeciendo en el cielo. Y vamos a ver cómo si el Padre Celestial le encargó a José sus grandes tesoros, que fueron Jesús y la Santísima Virgen, la Purísima María, pues ahora también le encarga el gran tesoro que es su iglesia. El Padre Celestial le dice a José por medio del ángel en el Evangelio según San Mateo: levántate, José, toma al niño y a su madre, huye a Egipto porque Herodes lo quiere matar. En Mateo 2:13. Ahora le dice también: levántate, José, toma a tu iglesia, sosténla, cuídala, haz que sea valiente, que tenga valor para enfrentar las dificultades. Protégela de todos sus enemigos que también la quieren matar. Y José lo hace también con su iglesia y repite la aventura de salvarla, sin importar cuántos enemigos pueda tener. Con este ejemplo podemos descubrir que donde el hombre se encuentra en peligro, donde sufre, donde vive el rechazo y el abandono, ahí está San José para auxiliarnos, cuidarnos, con el poder que Dios le ha concedido. Oye, qué belleza es esto. Y bueno, se ve pues la intención de la carta, nos va quedando claro esa parte, Tina. Ahora te quisiera pedir, ayúdanos a irla desmenuzando, así con tu estilo. El nombre de la carta: Con corazón de padre. Con corazón de padre describe el Papa a San José, porque con corazón de padre así amó José a Jesús, llamado en los evangelios el Hijo de José. Los dos evangelios que hablan de José, que son Mateo y Lucas, pues refieren poco. De hecho, la escritura habla poco de San José, pero es lo suficiente para entender qué tipo de padre fue y la misión que Dios le confió. Sabemos que fue un humilde carpintero, un hombre justo en Mateo 1:19, que tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que le reveló el ángel. Tú le pondrás por nombre Jesús, en Mateo 1:21. Y como sabemos, en los pueblos antiguos, poner el nombre a una persona o a una cosa, eso significa adquirir pertenencia, como en el Génesis a Adán. Presentó también junto con María a Jesús en el templo, en Lucas 2:22. Protegió a Jesús de Herodes, en Mateo 2:13. Y también lo conocemos a través de sus 4 sueños. Dice el Papa: todos podemos encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, pero también al hombre de la presencia diaria, la presencia discreta y oculta, un gran intercesor, un apoyo y un guía en tiempos de dificultad. San José es el auténtico hombre de fe, el hombre justo que dice la Escritura. Nos invita a redescubrir con su personificación la relación filial con el Padre Celestial, a renovar la fidelidad a la oración, a ponernos en actitud de escucha y corresponder con profundo discernimiento a la voluntad de Dios. Bueno, pues todas estas actitudes que dice ahorita Tina, que nos comenta, pues el redescubrir nuestra filiación, el ser fieles a la oración, sí, la actitud de escucha, sí, y el discernimiento para hacer la voluntad de Dios. Yo creo que todo esto, mis queridos radioescuchas, pues van directo a nuestro cuaderno bíblico. Sí, para cuando necesitamos redescubrir eso, pues poder leer y así tener todo más claro. También tengo entendido, mi querida Tina, que hay algunas características en este gran santo de la que el Papa nos habla en esta carta. ¿Es correcto eso? Así es, Katy. A José se le ha llamado de muchas maneras, que el padre adoptivo de Jesús, que el padre de Jesús en la tierra,
el Padre putativo de Jesús, etc. Pero estas características que ahora el Papa Francisco nos ofrece son las que más retratan su personalidad. La primera característica es Padre amado. La grandeza de San José, dice el Papa, consiste en el hecho de que fue el esposo de María y por eso es digno de ser amado. Y nosotros siempre decimos que amamos a nuestra Madre María, que es nuestra reina, y le cantamos y la alabamos y le decimos tantas jaculatorias, la veneramos y nos encomendamos a ella. ¿Cómo no amar a José si es su esposo? Dios dice también que José merece ser amado porque fue el padre de Jesús, el padre de Jesús en la tierra. Y nosotros amamos tanto a Jesús porque es nuestro Salvador, porque es nuestro Redentor. Pues debemos amar a José también porque él fue el que lo enseñó, él fue el que lo guió, él fue el que lo cuidó durante su vida terrenal. José hizo el trabajo de papá, de padre de Jesús. ¿Por qué no amarlo tanto también a José? ¿Cómo no querer a José si él personificó al Padre Celestial? Si fue el custodio de la Sagrada Familia, si cuidó a Jesús, hombre, ahora también cuida a su hija, que es la Iglesia. San Pablo VI decía que su paternidad se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio de oblación en el misterio de la encarnación, una misión redentora. Y lo que a mí más me encantó que dice San Pablo VI, dice, su corazón y toda su capacidad de amor al servicio del Mesías nacido en su casa. Toda su capacidad de amar, todo al servicio del Mesías que nació en su casa. Por su papel en la historia de la salvación, San José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano. Muchas iglesias en el mundo han sido dedicadas a su patrocinio. Instituciones religiosas, hermandades, grupos eclesiales se inspiran en su espiritualidad y llevan su nombre. La confianza del pueblo en San José viene de la expresión ite ad Joseph, que quiere decir vayan a José. Y hace referencia al tiempo de hambruna en Egipto, cuando José, el hijo de Jacob, era el administrador del faraón. Y la gente acudía al faraón y le pedía comida y le pedía ayuda, y él siempre les decía, ite ad Joseph, vayan con José, vayan donde José. Por eso ahora nosotros, mis hermanos, amemos a José como amamos a María. No nos quita el amor a María el amar a José. Amemos a José porque fue el papá de su hijo, papá del Hijo de Dios en la tierra. Como descendiente de David, nos habla el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 16. Y como esposo de María de Nazaret, San José es la pieza clave. Es la pieza que une el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Oye, esto está precioso, pero bueno, mira, veo a Jorge por ahí levantando la mano. ¿Tienes algún comentario, pregunta por ahí, Jorge? Porque ya levantó la manita. Pues mira, que más que pregunta, quería yo comentar cómo es de importante esto que está mencionando Tina, y esas características, sobre todo esta de ser padre en silencio. A mí eso es lo que más me impacta de San José, porque es como hacer lo que tienes que hacer sin que nadie se dé cuenta, sin que te levanten monumentos, sin que le pongan tu nombre a la principal avenida del pueblo, sin que pasen cosas de esas, ¿no? Entonces,
yo creo que es una de las cosas que más difíciles nos cuestan, al menos en lo personal a mí sí me cuesta, hacer las cosas y pasar desapercibido. Y mira qué responsabilidad, y me encantó la parte como dice, que cuidó a Jesús y ahora cuida a la iglesia. Sí. Pues no en vano, como se dijo al principio, es patrono de la Iglesia Universal. Entonces, pues tiene la encomienda junto con María. Esa Sagrada Familia sigue vigente el día de hoy. Era lo que quería comentar, porque sí, me impresiona mucho esto. Sí, gracias, Jorge. Y es que la verdad es que es un gran santo. Y Sí. Tina por ahí lo mencionó, dentro de la historia de la salvación, de alguna manera le toca estar o toma un rol silencioso y en cierta oscuridad. Lo que pasa es que el brillo de María es tan grande que entonces nos vamos con mamá María y nos olvidamos que está ahí San José siempre. Pero bueno, mis queridos hermanos, ya iremos a otras características, pero antes de eso hagamos un corte y regresamos para continuar con tu tema, Tina. Así que, mi querido redescucha, no se vaya. En unos minutos regresamos. Bueno, amigos, estamos de regreso y esto se está poniendo más que bueno, se está poniendo superior. Vamos a pasarle los micrófonos a Tina para que siga con la segunda característica de San José. Adelante, Tina. Así es, profe. Pues la segunda característica, no sé ni cuál escoger, que me encantan todas, ¿verdad? La segunda característica es padre en la ternura. José vio cómo Jesús crecía cada día en sabiduría, en estatura, en gracia de Dios y ante los hombres también. José aprendió primero la ternura para con su hijo, escuchando las palabras de su Dios Yahvé. Cuando Yahvé Dios le hablaba a su pueblo y le decía con tanta ternura, nos enseña el libro de Oseas, en el capítulo 11, Papá Dios le decía a su pueblo: yo te enseñé a caminar, yo te tomé en mis brazos. Era yo para ti un padre que alza al niño hasta las mejillas y se inclina para darte de comer. José, en la personificación del Padre, en la ternura, ¿cómo no se deleitaría llenando de besos a su hijo Jesús? Cuando lo veía realizar alguna travesura, alguna gracia, o después de que María lo regañaba, ¿verdad? También él se deleitaba llenándolo de besos. Como cualquier padre que se siente orgulloso de su hijo. Lo mismo sintió José, orgullo por su hijo Jesús, satisfacción, ternura. También José en la sinagoga escuchó que el Dios de Israel era un Dios de ternura, porque dice el Salmo 145, que Dios es bueno para todos y su ternura alcanza a todos. La ternura de Dios, Jesús la experimentó con José, su padre en la tierra. Y vemos pues cómo Jesús aprendió a ser amoroso, a tratarnos con tanta ternura, y a su pueblo también tratarlo con tanta ternura, cuando le decía, cuando los veía y veía que no entendían y que no comprendían sus palabras, él sufría. Él tenía dolor por su pueblo. Y les dijo, según el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 23, dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas? Y decía con tanta tristeza, pero ustedes no han querido. Pues de las palabras de ternura que le escuchaba a San José, de ahí aprendió Jesús también a ser tierno. Y en la mayoría de los actos de nosotros, en la mayoría de esos actos que son cuando estamos débiles, cuando estamos necesitados de una caricia, de un consuelo, que estamos vulnerables, es cuando Dios nos demuestra su ternura.
en esos momentos tan difíciles a veces en nuestra vida. José nos enseña que Dios puede actuar en nuestras debilidades, así como actuó en él, ¿verdad? Cuando estaba pensando dejar a María embarazada. En ese episodio de su vida, experimentando la debilidad, el miedo, a lo mejor el enojo también, ¿verdad? Encontró la ternura y el llamado de Dios en sus momentos más débiles. También nosotros no tenemos que hacernos los fuertes para que Dios nos ame, porque solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. Por esta razón es importante que nosotros nos encontremos con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, teniendo una experiencia de verdadera ternura. Como el Padre, lleno de misericordia de la parábola que le dice, mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. En Lucas 15:11. Si tú, mi hermano, te encuentras muerto en vida, pide a Jesús que te ayude por medio de José. Si estás perdido, pide a Jesús que te encuentre por medio de José. A través de la angustia de José, pasa la voluntad de Dios. Y nos enseña que su historia y que su proyecto, que nosotros debemos tener fe en Dios, inclusive en nuestras situaciones más difíciles. Incluye también a creerle a Dios que Él puede actuar, que Él puede cambiar nuestra fragilidad y nuestras debilidades. Nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos de tener miedo a ceder a Dios el timón de nuestra barca. No debemos tener miedo que Dios sea nuestro capitán de esa barca, que Él guíe, que Él nos lleve realmente a la gloria de Dios. Bueno, pues qué hermosa característica esta que nos acabas de compartir, Tina. Sí, no hay mayor ternura que la que tiene un padre, la que tiene nuestro Padre hacia nosotros, que nos llama a la reconciliación y fue encarnada en la persona de José. Pero bueno, pues siguiendo con nuestro programa, ¿sí? ¿Puedes platicarnos cuál es la siguiente característica que nos habla el Papa en esta encíclica, Tina? Vamos a hacer una pequeña pausa. Tina, a ver si puedes voltear un poquito tu pues fíjate que esta característica también me llama mucho la atención porque normalmente la ternura la relacionamos con debilidad. Y yo creo que si Dios nos dio este sentimiento, esta capacidad de sentir ternura, pues no creo que debamos de considerar algo negativo, y esta exposición que hace el Papa y que tú nos estás compartiendo el día de hoy, pues lo aclara muy bien, definitivamente. Exacto. Y ya me voy a callar porque si no, no vamos a acabar con las características. Pero bueno, vamos con la tercera. Ya no voy a decir nada, Tina. La tercera característica, a ver, platícanos. Ok, muy bien. Bueno, pues la tercera característica es padre en la obediencia. En esta característica es en la que a veces nosotros como que nos cuesta, ¿no? En la obediencia. Y nos dice el Papa que así como Dios le habló a María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló sus designios y lo hizo a través de sueños. Que en la palabra de Dios
como en todos los pueblos antiguos, era considerados uno de los medios por los que Dios manifestaba su voluntad. José estaba muy angustiado, muy temeroso, no sabía cómo reaccionar por el embarazo incomprensible de María. No quería denunciarla públicamente porque la amaba. No quería exponerla, ¿verdad?, a los maltratos que hacían en aquel entonces con las mujeres cuando eran infieles. Pero él no entendía lo que estaba pasando. Decidió entonces romper su compromiso en secreto. Nos lo cuenta Mateo en su evangelio, en el capítulo 1, en el versículo 19. Él quería echarse la culpa a él, por así decirlo, ¿no? Él quería dejar que pensaran que él era el mal hombre, que él era el irresponsable, y entonces decide romper su compromiso en secreto. Pero entonces es cuando aparece el primer sueño. El ángel del Señor le dice a José en sueños: no tengas miedo, José, no temas llevarte a María, tu esposa, porque el hijo que viene en camino, el hijo está engendrado por el Espíritu Santo y será el Hijo de Dios. Cuando José se despierta de ese sueño, entonces entendió todo. Hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y comprendió que era un proyecto de Dios. ¿Y qué hizo? Obedeció. Obedecer, mi hermano, obedecer nos salva la vida. La obediencia superó el drama de José, así como también supera los dramas que estamos viviendo. Al mismo tiempo, supera el drama de José y José salva a María. La obediencia siempre superará nuestros dramas. Es el distintivo que todo buen cristiano debe tener. La obediencia te salva. Jesús aprendió de José a ser obediente. La desobediencia es la causa del pecado. Nos cuenta la Escritura que Papá Dios tenía una relación muy hermosa con Adán y Eva. Dice que al atardecer, a la hora de la brisa, bajaba y paseaba con ellos. Y solamente les había pedido no comer del fruto del árbol de la vida. Pero ellos no obedecieron. Por eso es que la obediencia es la causa de la salvación. En el segundo sueño, el ángel ordenó a José: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Mateo 2:13. José no dudó en obedecer, sin cuestionarse acerca de las dificultades que podía encontrar en Egipto. Se levantó, tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. Y aquí nos preguntamos nosotros, ¿sabes tú lo que significa para un judío en aquel entonces volver a Egipto? Lo que significaba para un judío volver a Egipto, a la tierra de la esclavitud, a volver a vivir el drama de la humillación, de la falta de un templo donde adorar a su Dios, a recordar 400 años de esclavitud. José, sin cuestionarse, sin argumentar, obedeció. En el tercer sueño, el ángel le ordenó que se levantara, que tomase consigo al niño y a su madre y volviera a la tierra de Israel. Mateo 2:19. Él una vez más, obedeció sin vacilar. Él pudo haber argumentado otra vez: ahora que ya estoy bien en Egipto, que tengo trabajo, que tengo una casita, que tengo mis amigos, ¿otra vez quieres que empiece de nuevo? ¿Otra vez quieres que empiece de nuevo?
y sin pensarlo, obedeció. En el cuarto sueño, es avisado que Arquelao reinaba en Judea. Se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Mateo 2:22. Y San José no fue obediente solamente a la voluntad de Dios, a sus preceptos, a sus designios. También fue obediente en las prescripciones de la ley. Dice que acudió al censo que había ordenado el emperador César Augusto a su ciudad natal, a Belén. Que ahí precisamente, en esta circunstancia, fue donde Jesús nació y también fue asentado en el censo como todos los demás niños. Presentó a Jesús en el templo, enseñó a Jesús a cumplir todos los preceptos de la ley. Jesús aprendió a hacer la voluntad de Dios a ejemplo de San José. Esa voluntad, dice el Evangelio según San Juan, se convirtió en su alimento diario. Incluso en los momentos más difíciles de la vida de Jesús en la tierra, hizo la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el huerto de Getsemaní. Jesús, en ese sufrimiento de ver lo que iba a pasar, ¿qué le dice a su Padre? Que se haga tu voluntad y no la mía. Obediente hasta la muerte, dice la carta a los Filipenses. Obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Y la carta a los Hebreos dice, Jesús sufrió y aprendió a obedecer. José ha sido llamado por el Padre Celestial para servir a Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. Así coopera con la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente ministro de la salvación. Bendito José que dijo también, hágase, como lo dijo María, hágase en mí según tu palabra. Hagamos un hágase también nosotros, mis hermanos, que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas para poder imitar a José, el Padre, en la obediencia. Híjole, qué tremendo esto. Qué tremendo. Tan importante el sí de María como el sí de José. Tan importante el hágase de María como el hágase de José. Nomás que él fue en silencio. En silencio. En silencio. En silencio. Y me llama la atención, y queda muy claro, ¿no? La importancia de obedecer. Y me gustaría agregar otra palabrita. Obedecer y discernir. Porque ¿cuántos sueños tuvo José? ¿A poco creemos que nomás tuvo 4 sueños en su vida? No, hombre, tuvo muchos. Pero él supo de todos los sueños que tuvo, en 4 de ellos le habló Dios. Y obedeció a lo que Dios le da, y lo que le decía, lo que le indicaba. Entonces, obedecer y discernir es clave que nos sirve a nosotros los cristianos para seguir ejemplo de José y pedirle su protección, aún a costa de nuestros propios gustos y caprichos. La obediencia se gana el cielo. Así que si queremos entrar, mis queridos hermanos, pues ya está la recetita, el remedio y el trapito. Es que, Tina, vamos con la 4ª característica, te escuchamos. La 4ª característica es padre en la acogida. José acogió a María sin poner condiciones, confió en las palabras del ángel. En su tiempo, cualquier hombre hubiera rechazado a María pensando que había sido infiel. Acoger significa recibir también lo que no nos gusta, pero no con resignación, sino con esperanza. José acoge, asume la responsabilidad. No podemos rechazar nuestra propia historia, es parte de nuestra vida. Acoger significa reconciliarnos con nosotros mismos, porque a veces el rencor que tenemos guardado de nuestra historia, el resentimiento, el dolor,
no nos deja avanzar. No hay que resignarnos. Acoger es el acto más libre. Es un modo donde se manifiesta en nuestras vidas el don de fortaleza. Y ese don de fortaleza que viene de Dios, José lo tenía arraigado en todo su ser. José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo la información completa, o él no sabía qué es lo que iba a pasar, ni cuál era el designio de Dios en esos momentos, él decide por la fama, la dignidad y la vida de María. Él cuida sobre todo esa dignidad y esa vida de María que tanto ama. Dios le dice a José, no temas, no temas. Y esa palabra le ayudó a José a iluminar su juicio. La vida espiritual de José no nos muestra una vía explícita, no nos explica, pero sí nos da una vía que acoge. Dios parece repetirnos a nosotros también, no tengan miedo, no teman. Tenemos que dejar de lado nuestra ira, nuestra decepción, todo lo que tenemos en nuestro corazón que es de vida pasada. Hacer espacios a lo que no hemos elegido, pero que está ahí, no lo elegimos, pero ahí está. Porque la vida de nosotros puede comenzar de nuevo, milagrosamente, si encontramos la valentía para vivirla según el Evangelio. José no buscó atajos. Él enfrentó con los ojos abiertos lo que acontecía y asumió la responsabilidad. La acogida de José nos invita a acoger a los demás sin excluir a nadie. Dice el Papa Francisco que él desea, que él se imagina que Jesús tomó todas las actitudes de José cuando dijo la parábola del hijo pródigo, cuando expresó esa misericordia del Padre misericordioso, estaba hablando de José. El Papa Francisco dice que Jesús haya pensado en José, que creo que sí, cuando dice el Padre misericordioso de la parábola, que acoge al hijo pródigo, como llegó sucio, como llegó después de haber gastado todo el dinero, lo acoge sin preguntar. Wow, nomás dije wow, ya. Oye, perdón, Jorgito, perdón. Oye, pues ahora sí, Tina, que nos has puesto el panorama ideal para trabajar en esto de querer llegar al cielo. Y dijo Jorge, wow. Bueno, otro ejemplo contundente sobre el que tenemos o lo que tenemos que revisar cada uno de nosotros para ver qué tan acogedores somos. Es un examen de conciencia esto que nos acabas de decir, Tina. Bueno, vamos a continuar con con la siguiente característica, la quinta característica, Tina, por favor. La quinta característica es el padre en la valentía creativa. Y si vimos en la primera etapa de toda verdadera curación interior, es acoger nuestra propia historia. Es decir, hacer espacio para lo que hemos elegido. Necesitamos añadir esta característica tan importante que es la valentía creativa. A veces las dificultades nos hacen descubrir recursos que ni siquiera pensábamos que teníamos. José era el hombre por el cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de la redención. Él era el verdadero milagro con el cual Dios salvó al niño y a su madre. Y aquí vamos a hacer un poquito de reflexión. Nosotros nos imaginamos cuando nació Jesús, que nació en un pesebre y decimos siempre, pues estaba sucio, estaba maloliente. ¿Ustedes creen que José no lo limpió? ¿No lo hizo un lugar acogedor para su hijo? ¿No utilizó su creatividad para que su hijo naciera en un lugar pues decente, limpio, acogedor?
Esa es una de las características de esta valentía creativa, que José siempre tenía la respuesta para todo lo que se le preguntaba. Por eso el verdadero milagro era José en aquel entonces, porque salvó al niño y salvó a su madre. Dios intervino confiado en la valentía creadora de aquel hombre. Ese hombre que supo sortear todas las dificultades y salir vencedor en todas las batallas de la Sagrada Familia. Él siempre supo, con su creatividad, cómo salir adelante. El Hijo del Todopoderoso viene a este mundo asumiendo una condición de gran debilidad. Necesitaba de José para ser defendido, protegido, cuidado. Dios confía en este hombre del mismo modo que María, que encuentra en José no solo el que quiere salvar su vida, sino al que siempre velará por ella y por su hijo. De José debemos aprender el mismo cuidado y responsabilidad, amar al niño y a su madre. Y esta característica hace tanta falta a los hombres, a los esposos, a los papás de nuestros tiempos. Ese cuidado y esa responsabilidad. Amar a sus hijos y a la madre de sus hijos. Es una responsabilidad muy grande para los papás, para los esposos de estos tiempos. El mundo necesita hombres valientes y creativos para nuestros tiempos. Y no nada más esto, Tina, decía Katy de llegar al cielo, todavía nos falta mucho tramo, hay que ser valientes, obedientes, creativos, al cuidar la familia. Okay. Tenemos que ponernos las pilas. ¿No? Exacto. No cabe duda, ¿sí? Y pues ni hablar, esto es buenísimo y tenemos que reflexionar mucho en lo que el Papa nos dice y empezar a trabajar en serio. Y entonces vamos ahora, Tina, con la sexta característica. La sexta, sí. La sexta característica, pues, es el padre trabajador. Y como todos sabemos, pues San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. Jesús aprendió de José el valor al trabajo, porque el trabajo nos da dignidad y es mucha alegría lo que significa comer el pan con el fruto de tu propio trabajo. El trabajo nos dignifica. Cualquier persona que trabaja en cualquier labor colabora con Dios y se parece a Dios. Con la pandemia nos dimos cuenta que muchos se quedaron sin trabajo, que hubo muchas personas que vivían de su trabajo diario, pues se quedaron sin él y eso causó una situación económica muy grande. Qué edificante llegar a casa y decir, estoy muerto de cansancio porque cumplí como trabajador responsable de mi familia. La obra de San José nos recuerda que el mismo Dios hecho hombre no desdeñó el trabajo. Por eso la frase de que ningún joven, ninguna persona, ninguna familia esté sin trabajo, porque el trabajo dignifica. Híjole, yo estoy picadísimo y nos quedan pocos minutos de tiempo, Tina. Vámonos a la séptima, muy rápido. La séptima es Padre en la sombra. Con la imagen evocadora de la sombra, define un escritor polaco a San José, Padre en la sombra, un escritor polaco que se llama Jan Dąbrowski. Nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad, no para retenerlo, sino para formarlo y dejarlo que decida libremente su destino. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad. José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. Supo cómo descentrarse
para poner a Jesús y a María en el centro de su vida. Así también nosotros, papás, ayudemos a hacer a nuestros hijos responsables de su propia vida y dejarlos que ellos elijan. Nosotros siempre a la sombra, atrás, para que cuando ellos se caigan, ahí estaremos nosotros para defenderlos. Ok, bueno, pues muchas gracias por esto, Tina, todo lo que nos comentas. ¿Con qué cerraríamos el tema de hoy, Tina? Bien, pues yo creo que nos ayudaría mucho en nuestro camino a la santidad, no perder de vista lo siguiente. El objetivo de esta carta apostólica es que crezca el amor a este gran santo, para ser impulsados a implorar su intercesión, a imitar sus virtudes, pero también su resolución. San Pablo exhortó explícitamente: vivan como imitadores míos, en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 4. San José lo dijo, San José lo hizo a través de su elocuente silencio. Me dejas así como que mudo. Elocuente silencio. Ahora sí, como dijo el otro día un padrecito, échese trompa al uña. Ojalá que podamos nosotros también tener un elocuente silencio y así obremos. Pero bueno, nos tenemos que ir. No olvide que si quiere tener una copia de este trabajo de Tina, nos lo puede pedir por correo a la dirección ibsj2007@hotmail.com y se lo haremos llegar con mucho gusto. Les recordamos y los invitamos a inscribirse en el diplomado de Sagrada Escritura que inicia o va a iniciar en el mes de enero próximo. Tendremos clases presenciales y también virtuales para que la distancia no sea un obstáculo para ti. Para mayores detalles, solicita información por WhatsApp a los números 176-6890 y 167-3077. Vamos y digo, no vamos, bueno, sí vamos, pero con gusto los vamos a atender. Vamos con el camino de hoy. Luis, el camino final, por favor. Claro que sí, Jorge, es el camino 290. Rectificar. Cada día un poco. Esta es tu labor constante si de veras quieres hacerte santo. Hombre, y hoy Tina nos dio 7 cosas en las que podemos ir rectificando. Vamos a quedar más rectificados que ojalá que ya nos veamos en el cielo. Tina, un placer, un gustazo haberte tenido con nosotros. Nos despedimos con alegría. Gracias. Y les deseamos que la paz y el amor del Señor les acompañe siempre. Hoy participamos en el programa Fabián, Katy, Luis, Tina y Jorge en una emisión más de Palabra y Vida.